Hola, buenos días. No pude estar con vosotros el viernes pasado, pero en fin, hoy estoy aquí nuevamente para poder compartir con todos vosotros este pensamiento que hoy trata de altar de tierra, un altar de tierra. La palabra nos dice en Éxodo 20, 24 y 25, altar de tierras harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Éxodo 20, 24, 25. Aquí podemos ver, hermano, la sencillez de Dios. Dios es muy sencillo. Dios no es un Dios extravagante. Dios no es un Dios que exige grandeza ni que exige demasiado a su pueblo, sino que en su sencillez Él solamente pide un altar de tierra. Alrededor, en la Biblia vemos como algunos levantaron piedras para hacerla como altar de testimonio delante de Dios y delante de hombre, como juramento, como muchas cosas que hicieron. Había unas piedras que simbolizaban el lugar y el juramento que habían ofrecido. Si, por ejemplo, Jacob y Labán erigieron unas piedras como testimonio, incluso cuando él recibió la visita de la escalera, él puso allí una piedra como testimonio. El pueblo de Israel, cuando media tribu de Manasés y se fueron con las otras las dos tribus y media se fueron, pues lo que sí pasó es que levantaron también unos altares de piedra, pero eran un símbolo como que era un reconocimiento en de que Dios estaba también con ellos y que estaba con todo Israel, y que no dijeran los demás israelitas: no tenéis parte con nosotros ni con nuestro Dios. Ellos al principio lo interpretaron mal, pero después vieron que tenía mucha parte de la razón y lo admitieron. Altar de tierra, pues la verdad es que no sé si había algunos que hicieron altares de tierra, pero lo que sí demanda a Dios es eso, un altar de tierra, sencillez, no mucha extravagante. Vemos, por ejemplo, que cuando se hacían los altares de piedra, no debía de ser ni con piedra de cantería donde había pasado herramienta, porque eso profanaría lo que es la sencillez de Dios. No se puede echar ahí, cantear y hacer cosas que a Dios no le agrada. A Dios le agrada las cosas sencillas, las cosas sencillas. No necesita que nadie haga obra de cantería ni obra de ninguna clase, porque muchas veces las obras de cantería y las obras que se puede hacer con martillo y cincel puede llegar a ser idolatrado. Sabemos que los pueblos estamos mucho rápidamente llevados a lo que es la idolatría, y Dios por eso no quería que se usara herramientas sobre ese altar, sino que sean las piedras tal y como estaban hechas. La palabra de Dios nos muestra que todos somos como piedras vivas, que nos acercamos a la piedra fundamental, que es Cristo, y que vamos creciendo en el amor y en el temor del Señor. Pero somos piedras vivas, es decir, que no ha habido cantería ni ha habido instrumentos que hicieran que nosotros fuéramos
hecho a ciertas medidas y de ciertas maneras. No, tal y como somos. Me gusta mucho el himno ese que me gustaba mucho, que decía, tal como soy, Señor, sin más decir. Es decir, tal como soy, es como Él quiere que nos acerquemos. Si somos piedra, pues que no pase ningún tipo de herramienta sobre nosotros, porque Dios le gusta lo que es la sencillez. La sencillez, piedra tal y como eres. Y se van subiendo. Yo, por ejemplo, cuando veo alguna obra más antigua, vemos como las piedras fueron mezcladas con barro, y las piedras a lo bestia, ¿no? Porque no eran piedras talladas ni canteadas ni nada, sino eran puestas ahí, piedra sobre piedra, y se hacían casas de esa manera. Pues Dios lo que quiere es eso, piedras sencillas, piedras normales, piedras que realmente haga lo que Dios quiere o demande de nosotros, ¿no? Que seamos piedras vivas, que nos acerquemos a Él confiadamente. Pero lo que me llama más la atención es esto, la ordenanza del Señor. Altar de tierras harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, y en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Hemos estado hablando un poquito de los altares de piedra, pero lo que realmente me llama la atención es el altar de tierra. ¿Cómo puede ser un altar de tierra? La verdad, no lo sé, pero sí me vino a la mente este pensamiento. Nosotros somos tierra, somos polvo de la tierra, y Dios nos ha creado del polvo de la tierra. Tú eres ese altar que Dios requiere, donde podemos ofrecer los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas de paz y todo cuanto realmente a Dios le agrada. Realmente sobre este altar de tierra ha sido sacrificado las ovejas, una oveja, un holocausto de paz, una oveja que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, y esa oveja es Cristo Jesús. Y la ofrenda de paz es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Allí podemos sacrificar, digamos, alabanzas. Podemos sacrificar todo aquello que realmente Dios demanda de cada uno de nosotros. Somos altares de tierra. Y dentro de este altar de tierra vive Dios mismo. Cristo Jesús vino y habitó en nosotros. Cuando lo aceptamos, Él mismo vino y habitó en nosotros. No que hayamos cogido a Dios y lo hayamos encerrado en un frasco, como decían algunos sobre Cristo Jesús, que Dios lo habíamos encerrado todo en un frasco y ya Dios dejó el cielo, Dios lo dejó todo. Eso es imposible, porque Dios es omnipresente. Aunque estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, Él nunca dejó de ser omnipresente. Hoy en día Dios vive en nosotros, y Dios no ha dejado el cielo por eso, ni ha dejado de ocupar su trono, no ha dejado de ser omnipresente. Dios sigue siendo omnipresente, pero vive en nosotros, y nosotros somos ese altar de tierra que a Él tanto le agrada, altar de tierra.
donde podemos sacrificar realmente todos esos sacrificios de alabanza, esos sacrificios de adoración, donde podemos postrarnos y adorar al Dios de la gloria que vive en nosotros. Somos altares de tierra. Puede que seamos transformados en piedra, algunos, por la dureza, por muchas cosas que acontecen en nuestra vida, pero eso no quita. Si realmente somos piedra, que sea piedra que no hayan sido hecha con instrumento, ni hayamos sido hechos a ciertas medidas y a ciertas conveniencias. Muchas veces las piedras, lo que requiere Dios es que sea piedra sencilla, no piedra hecha y amartilleada y con medida y con esto y con lo otro, como muchas veces pasa en el cristianismo. Muchos son piedras, pero son piedras que están hechas con instrumento de labranza, con martillo, con cincel. Se aferran a unos moldes. No quieren ver más allá de lo que Dios ha hecho. Por eso es bueno el altar de tierra, porque es la sencillez misma de nuestras vidas. Cuando no somos sencillos nos convertimos en piedra. Y si nos convertimos en piedra, mejor que no haya instrumento de labranza. No nos hagamos una imagen de sabiduría o de que somos los mejores o que somos esto o que somos aquello, que hemos llegado a tal conocimiento, que tenemos cierta sabiduría, que entendemos mejor la escritura hoy que nunca, y un largo etcétera que muchas veces tenemos como molde. Y si somos hechos así de molde, poco nos vamos a acercar a la piedra angular que es Cristo. Poco. Mejor es ser un altar de tierra donde Cristo mismo viva en nosotros, que un altar de piedra hecha a ciertas medidas. Podemos medir a los demás. No, tú no llegas a mi altura. No, tú no eres de tal tamaño. Tú tienes que estar más abajo. O tú tienes que estar más arriba. O tú tienes que hacer esto. O te vamos a poner de lado. No, eso no sirve para nada. Tenemos que ser piedras normales, piedras normal y corriente, piedras vivas, piedras que yo cojo de este mundo y la pongo ahí, y la levanto y la voy levantando y voy haciendo un altar donde puedo llegar a la medida de Cristo, pero sin que haya pasado por nosotros instrumento de labranza ni seamos labrados como piedra de cantería, ni nada, no podemos ser hechos con herramienta, porque eso profanaría lo que es el altar de Dios. El altar principal es el altar de tierra, es decir, eres tú mismo, tal y como eres, Cristo viviendo en ti, Cristo mostrándote que Él se sacrificó por tus pecados en holocausto, en ofrenda de paz, como oveja llevada al matadero. Tú eres ese altar de tierra tan necesario que Dios demanda. Sencillez, sin ser muy extravagante, sin ser lo que no eres en realidad. Porque después de todo, Dios mira lo que hay dentro de ti. El exterior puede aparentar, puede ser muy bello. Cuántos edificios grandes y bellos hay en el mundo y están totalmente vacíos.
Sin embargo, el altar de tierra tiene un privilegio, que Dios vive y mora en ti. Nosotros somos ese altar de tierra, un altar realmente que es lo que Dios busca, la sencillez. No busquemos a Dios en los grandes templos, como decía una canción que escuché cuando me convertí. Los grandes templos donde hemos encerrado a Dios durante tantos años. Dios tiene que vivir en nosotros, llevarlo libre por todos los sitios, que este altar de tierra la gente reconozca que Dios vive en ti y que Dios está en ti y que tú eres un altar de tierra grato al Señor. No sé, quizá estoy divagando un poco, pero pienso que el altar de tierra es lo más precioso y lo más sencillo que Dios requiere. El altar de piedra ya es más sofisticado, pero el altar de tierra es lo mejor de lo mejor. Hemos hablado del templo de Salomón, grande en belleza, etcétera, etcétera. Pero realmente lo más hermoso era el tabernáculo, que fue hecho precisamente a la imagen que Dios le mostró a Moisés. Por eso lo que Dios requiere y lo que Dios quiere es sencillo. No busquemos palabrería vana que no sirve para nada. Además, el Señor Jesús lo dice, ¿no? Que muchos usan profundidades de palabra, vana palabrería que no alcanzan para nada. Sin embargo, en la sencillez de esta mujer o de este hombre, apiádate de mí, que soy pecador, este fue justificado más que el otro. Tanta palabrería, tanto querer mostrar cómo era religiosamente, cuántos cristianos quieren mostrar su religiosidad tan fuerte y tan grandemente y se olvidan de que Dios es sencillo. Estaba pensando en esto de que ha salido últimamente en la televisión sobre una parodia que han hecho en los Juegos Olímpicos sobre la Santa Cena del Señor, y muchos cristianos se han ofendido y se han empezado. Bueno, yo iba a escribir algo, pero después me arrepentí porque el Señor dice: mía es la venganza. Quien se burla de él será burlado. No hace falta que ahora nos pongamos todos en huelga y que hagamos o mostrar al mundo que somos tan religiosos, que todas las cosas nos ofenden. No hace falta eso. El Señor levanta nuestra cabeza. El Señor está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Qué han hecho esa cosa? Bueno, el Señor demandará a cada uno de ellos lo que han hecho. El Señor está claro en su palabra: mía es la venganza. Cuando se llevaron el arca los filisteos, el pueblo lloró, pataleó y todo, pero ¿sabéis quién devolvió el arca? Los mismos filisteos, porque Dios les pagó lo que habían hecho mal, se estaban burlando de él, lo metieron en un templo encerrado con su dios Dagón como el más supremo, y Dagón se tuvo que inclinar ante él. Una vez, y la segunda vez se le partieron las extremidades delante del Dios de la tierra.
y después castigó a los filisteos, de tal manera que no tuvieron más remedio que devolver el arca. El Señor sabe pelear Él solo por sus cosas. A nosotros nos toca predicar la palabra, hacer discípulos y dejar que el Señor actúe en su nombre. Somos, como ya he dicho, altar de tierra, y lo único que merece la pena para nuestra vida es alabarlo, glorificarlo, darle la honra y la gloria que Él se merece. Si alguien te demanda razón, hombre, esto ofende, ¿sí? Claro que ofende, de que se burlen de nuestro Dios. Pero el Señor sabe defenderse solo. El pueblo de Israel estaba compungido, llorando. El sacerdote Elí y sus hijos murieron y muchas cosas. La mujer dio a luz enseguida, una de las mujeres de uno de los hijos del profeta. Y total, hubo tal consternación, pero nadie fue a pelear para recuperar el arca. Y los filisteos tuvieron que devolver el arca. Dios actuó de tal manera que los mismos filisteos tuvieron que devolver el arca. ¿Por qué Dios no va a actuar ahora en esta vida, en este mundo, en este siglo, de tal manera que los mismos que han hecho eso pidan perdón públicamente y restauren la imagen de nuestro Señor? Y nosotros podamos prorrumpir en alabanza, en gloria, en exaltación del nombre de Jesús. No nos afanemos por muchas cosas que no nos va a dar un buen nombre delante de nadie. Hoy en día, tal y como están las cosas, nos llevaría y nos llegarían muchísimos más enemigos de los que tenemos ya. Dejemos que el Señor actúe. Él solo reivindica su nombre. Él solo hizo que los filisteos devolvieran el arca. Y Él solo hará que estas personas que han hecho eso sean confundidas y reconozcan que Dios es el Dios supremo. Shalom, Maranata, que Dios os bendiga, y no olvidéis, somos el mejor altar, altar de piedra, altar de tierra. Si eres de piedra, que no pase instrumento de labranza ni nada, y sobre todo que no esté con medida hecha, que sea irregular, que no podamos medir la piedra. Pero el Señor prefiere mejor que seamos altar de tierra. La sencillez con la que Él nos hizo, la sencillez con la que Él nos rescató, la sencillez con la que Él quiere vivir en nosotros. Como decía Pablo, en este templo de barro, tierra. Shalom, Maranata, que Dios os bendiga.